Sigue el problema migratorio en la Unión Europea y esta vez todo apunta a Marruecos. La Unión Europea vive sus momentos más difíciles en cuanto a la inmigración y hay un país que está recibiendo cantidades ingentes de inmigración ahora mismo, que es España. ¿Qué va a suceder a partir de ahora con la inmigración? Porque una nueva investigación saca a la luz que en Marruecos no hay suficientes controles fronterizos para parar esa inmigración. Vamos allá. La Unión Europea detecta un menor control del flujo migratorio de Marruecos. España es ya la puerta principal de entrada a la inmigración irregular desde el Mediterráneo. Las autoridades comunitarias comienzan a mirar de reojo hacia el punto de partida de esos flujos, Marruecos. Varios informes internos de la Unión Europea alertan de que este país ha relajado el control de las salidas desde su territorio. El descontento con el apoyo financiero y logístico europeo explica en gran medida la actitud marroquí. Bruselas trata de acelerar la respuesta y en las últimas semanas ha aprobado un programa de 55 millones de euros para gestión fronteriza en el Magreb, así como más medios destinados a España. Marruecos es el socio europeo de mayor tradición en cooperación migratoria. Después de Libia, es el estado sureño al que la Unión Europea ofrece más dedicación, es decir, más dinero. Conscientes de la importancia estratégica de ese vínculo, ni España ni ninguna de las instituciones comunitarias contactadas para esta información admiten fisuras en esos tratos. Pero es que aquí estamos viendo cuestiones políticas de fondo, porque en realidad las fisuras existen, si no, no habría tanta inmigración desde un país que no está en guerra. Es curioso. Empecemos a separar entre refugiados e inmigrantes regulares, que son las personas que vienen de estas zonas, de zonas donde no hay ningún conflicto. Todos insisten en que la cooperación con Rabat es excepcional, especialmente en el ámbito antiterrorista. Pero los datos internos de Frontex, la Agencia Europea de Fronteras, alertan de algunas disfunciones en la supervisión de los flujos migratorios. Enésima contradicción de la Unión Europea. La Unión Europea se creó como un organismo planificado, ¿vale?, que una las fronteras de los países, de diferentes países europeos. Pero estamos viendo que en realidad la hipocresía y la falsedad es lo que prima, porque se dice que con Marruecos hay un vínculo muy importante antiterrorista y también fronterizo, y que se le da medios a ese país, medios económicos, para que ese país detenga un poco el flujo migratorio que llega a Europa sin ningún control. Pero en realidad, que vamos a ver ahora, son los datos de Frontex, los datos de una organización oficial que trata de ponerle número a todos los inmigrantes que entran irregularmente en algunos países. Vamos a verlo. Según Frontex, la situación es muy volátil. Hace poco más de un mes, los expertos sobre el terreno, Marruecos, detectaron cierta inactividad por parte de los responsables marroquíes durante las tardes, momento que las mafias aprovechaban para organizar las salidas de migrantes hacia España. En las 2 últimas semanas, en cambio, se constata un patrullaje más intenso en la zona de Tetuán y Tánger, atribuible en gran medida a que el rey pasa allí sus vacaciones, el rey Mohamed VI. Desde principios de julio, justo cuando llegó a la zona Mohamed VI, Tánger se ha convertido en el séptimo lugar en importancia por volumen de salidas, más concentradas en Rabat y otros puntos de la costa oriental. El fenómeno no es del todo inesperado. La Agencia de la Unión Europea ya lo advertía en su informe sobre análisis de riesgos para 2018. Cuestiones internas en Marruecos, el principal país de tránsito hacia España, han creado una brecha que permite más salidas, particularmente desde la costa occidental de Marruecos. Según dice este documento oficial de la Unión Europea, la tendencia no va a remitir a corto plazo. Algunos informes de inteligencia aseguran que el monte Gurugú, en la Sierra Nador, cerca de Melilla, presenta un incremento de actividad humana. Esa área es conocida por albergar a un gran número de subsaharianos que aguardan el momento para dar el salto a España. La capacidad de esos campos irregulares ha crecido en los últimos meses. Además, varias docenas de migrantes llegan cada día desde países subsaharianos a Casablanca con la intención de alcanzar territorio español por mar. Ambos factores llevan a las autoridades europeas a prever una elevada presión en el sur del país durante los próximos meses. Europa ha centrado en Turquía y en Libia los principales esfuerzos de contención migratoria en los últimos años. Con la crisis de llegadas a Grecia en 2015, la Unión Europea improvisó un instrumento financiero de 3.000 millones de euros para financiar la atención a los asilados en la vecina Turquía. ¿Pero qué hizo Turquía?
Pues bien, en Turquía nada se sabe sobre los inmigrantes. Se sabe que muchos miles de inmigrantes han cruzado la frontera de Turquía hacia Grecia. Pero, ¿qué sucede después? Que hay cifras que no cuadran con las cifras de llegadas a Turquía. ¿Qué ha sucedido con esos inmigrantes? ¿Han sido puestos a trabajar por el gobierno de Erdogan? ¿O qué se ha hecho con el dinero en Turquía? Esas preguntas quedan todavía en el aire. Cambio, y como contrapartida a Turquía vemos que en Libia los desembolsos son menos claros, pero crecieron cuando el pico de llegada se trasladó a Italia y superan los 200 millones de euros solo en el Fondo Fiduciario para África. Marruecos, en cambio, que ejerce un control más sostenido y coordinado con España, se siente desatendido. Fuentes de Moncloa, de España, admiten que Rabat espera desde hace 2 años más respaldo económico del presupuesto comunitario, alrededor de 30 millones de euros. Otras fuentes elevan la cifra a casi 190 millones. Las autoridades marroquíes han enviado hace poco un listado de peticiones a Bruselas a través de España y aún están esperando la respuesta. Conscientes de la sensación de agravio, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea admitieron la necesidad de redoblar esos esfuerzos hacia Marruecos en la Cumbre Europea de junio. Los líderes reflejaron por escrito ese compromiso financiero y los primeros días de julio ya se aprobó un programa de 55 millones de euros para mayor control de fronteras dentro del Fondo de la Unión Europea para África. Esa partida se suma a otros 80 millones de euros ya desembolsados para atención a migrantes en el país magrebí. Pese a todo, las cifras palidecen al lado de las comprometidas en otros puntos del vecindario europeo. ¿No os parece que estamos viendo un chantaje en el que ya no hay dinero de por medio sino personas? Se utiliza el si no me pagas, te voy a enviar personas y te voy a paralizar medio país con inmigrantes. ¿Se está utilizando a las personas como medio de chantaje? ¿Por qué se recibe tanto dinero por parte de la Unión Europea en países que reciben muchos inmigrantes o que necesitan que los inmigrantes se queden en ese país? Y luego vemos cómo los inmigrantes siguen llegando a las costas europeas. ¿Qué está sucediendo con ese dinero? Dicho de manera más brutal, ¿existen realmente las mafias que trafican con personas o realmente las mafias son en los gobiernos de esos países que hacen que el flujo migratorio suba de manera dramática en algunas temporadas? Habrá que pensarlo bien, porque parece que las mafias propiamente dichas no existen, sino que es un medio de chantaje entre los gobiernos. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, también compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y, por supuesto, también podéis comentar vuestras opiniones y teorías sobre el tema de la inmigración en Europa y si creéis que las mafias tienen el poder o si realmente las mafias son los gobiernos. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.